Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Qué hermoso día Dios nos ha dado hoy. Así que estamos muy agradecidos y contentos por su bendición que Él nos ha concedido en este día. Bien, vamos a dar comienzo. Me tocó tomar un fierro caliente, como lo podríamos llamar de alguna forma. Este capítulo no fue que me lo asignaron, sino que por calendario nomás me correspondió, pero en realidad es bastante complicado y difícil. Ustedes escucharon la lectura del versículo, pero vamos a hablar acerca de Génesis capítulo 3. Estamos hablando y estudiando acerca del libro de los orígenes, que es Génesis. Entonces, el tema hoy día es bastante largo y bastante complejo en general. Habla acerca de la tentación y la caída del hombre. Bueno, hay un grupo de cristianos que son muy estudiosos de la palabra de Dios, son científicos, son profesionales, son teólogos, que de alguna forma ellos dividieron la historia de la humanidad en siete partes y le llamaron las 7 Cs. Así que ahí están las 7 C. La coincidencia da que en inglés también coinciden todas las C como en español. Y ahí las tienen cada una de ellas. Está la creación, está la caída, está la catástrofe, está la confusión, está Cristo, está la cruz y está la consumación, o sea, la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Las 7 Cs de la historia. Hay otros que la dividen de otra forma también, como ustedes conocen. Hay un filósofo cristiano que ya murió, se llama Francis Schaeffer. Él dividió la historia de la humanidad en 10 partes, pero partió desde la época romana en adelante hasta los tiempos actuales. Pero nosotros estamos acá, en la segunda parte de la historia de la humanidad que tiene que ver con la caída. Y esta parte tiene 4 secciones, así que imagínense, aquí está la tentación, aquí está la introducción del pecado, aquí está la confrontación, cómo Dios trata respecto al hombre y su pecado, y también está la maldición y las consecuencias. Así que miren, ahí está el mensaje de hoy día. Fácil, está súper fácil, súper fácil. Así que miren, yo tengo aquí mi celular con la hora para que me vaya advirtiendo del tiempo. Así que si ustedes se van a quedar dormidos, por favor, hermana, puede servir café nomás ahora desde ya, para que podamos partir con este tema. Pero aquí está la primera parte, la tentación de la serpiente. La serpiente comienza su tentación. La Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, el texto aquí por sí solo no identifica claramente a la serpiente como Satanás, ¿cierto? Porque habla simplemente de la serpiente solamente y nada más. Pero el resto de la Biblia, hermanos, nos dejan bien claro que la serpiente está identificada con este personaje. Por ejemplo, en Ezequiel 28:13 nos dice que Satanás estaba en el Edén, literalmente. Y muchos otros pasajes asocian a una serpiente o a una criatura con forma de serpiente como Satanás. Por ejemplo, en el caso de Job 26:13 y en Isaías 51:9. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, 12:9 y 22, habla del dragón. Dice, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Entonces ya de alguna forma la Biblia nos está dando indicaciones de que este animal en ese lugar es Satanás. ¿Ya? Voy a leer algo que dijo un predicador muy famoso. Dice, no es posible entender cada cosa relacionada con la manera en que Satanás usó el cuerpo de una serpiente. Dice, pero podemos saber que es verdad y que esto no es mera fábula. Lamentablemente hoy en día el relato del Génesis muchos lo tienen como una fábula. ¿Ya? Dice, es inútil llamar la narración de la caída una mera alegoría. Es mejor decir de inmediato, no creo en la Biblia. No te compliques, ¿crees o no crees? Había una serpiente real, así como un paraíso. Había un Adán y Eva reales, quienes fueron el inicio de nuestra raza y ellos realmente pecaron y nuestra raza es realmente caída. Y la pregunta es, ¿crees esto? Porque si este es el libro de los orígenes, hermanos, donde el inicio de todo, tenemos que partir si lo creemos o no, o si lo consideramos prácticamente una fábula
o simplemente un cuento inventado por alguien. Tenemos que partir sobre esa base. Y la Biblia dice acerca de la serpiente, podemos decir tres cosas. Y la serpiente, dice, era astuta, más que todos los animales del huerto. ¿Saben una cosa? La eficacia de Satanás se encuentra en sus campos expertos y astutos. ¿Cómo es el dicho? No me estaba acordando, el diablo sabe más por viejo que por diablo, o por diablo que por viejo, no me acuerdo, algo así. Es astuto, la Biblia lo dice. Utiliza la astucia. Y nosotros, hermanos, no podemos ser más astutos que Satanás. No podemos, porque él lo es. Fue la astucia, dice la Biblia, fue la astucia de Satanás que hizo caer al hombre. ¿Sí o no? La Biblia lo dice prácticamente. Dice, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, en 2 Corintios 11:3. Astuto el tipo. No podemos nosotros contra él. Nosotros tenemos astucia, ¿o no? Claro, sí, igual nosotros la tenemos como criatura de parte de Dios, o cualquier otra criatura. Pero Satanás tiene mucha más astucia dentro de él que cualquier otra criatura. Nosotros decimos acá en Chile somos pillos, ¿ya? O somos vivos. Otra expresión más que ustedes se acuerden, pero no le podemos ganar a este. ¿Ya? Este es astuto, este tiene astucia. Entonces, tiene una identidad también, posiblemente antes de la maldición pronunciada en Génesis 3:14, que ustedes la leyeron aquí, la serpiente era diferente de lo que hoy prácticamente nosotros conocemos como una serpiente. ¿Ya? Y esta criatura no comenzó como una serpiente como la conocemos, prácticamente se convirtió en una de ellas, así como la conocemos hoy en día. Entonces, tiene una identidad, dice, la serpiente era Satanás, confirmado en otros pasajes bíblicos. Ya lo vimos. Tiene astucia, o sea, más astuta que todos los animales del campo. Versículo 1. Y también usa una estrategia. Este tipo tiene la particularidad, y es evidente, y bajo ciertas circunstancias, que los demonios tienen la facilidad de habitar cuerpos humanos o animales. Y nosotros tenemos que tener eso en consciente, hermanos. Cuidado con todo este tipo de pseudo religiones, especialmente del Oriente, que vienen a nosotros y tratan de convencernos de que ahí está la iluminación y la meditación, y cuando tú te abres espiritualmente, hay demonios que están más que dispuestos de poseerte, porque tú le estás abriendo la puerta. Y aquí no vemos algo distinto en esta situación también. Estrategia, hermanos. Se dan cuenta que la Biblia menciona en muchas partes, especialmente en el Nuevo Testamento, que la introducción demoníaca fue prácticamente desatada, porque Cristo identificaba cuando alguien estaba endemoniado o no. Él hablaba acerca de Judas, que Satanás entró en él, ¿se acuerdan o no? Los endemoniados y todo ese tipo de cosas. Entonces, Satanás tiene el poder de entrar en cuerpos vivos, y eso lo hizo a gran escala en los tiempos de Jesús. Tenemos esas referencias. Entonces, de alguna forma, los espíritus se sienten obligados a introducirse dentro de ciertos cuerpos. Vemos que la Biblia también dice que se introdujo en cuerpos de animales. ¿Se acuerdan en la piedra de cerdos? Una cantidad impresionante. Hay un comentarista que dice que la mujer no se sorprendió al hablar con la serpiente porque Adán y Eva tenían una conversación libre con los seres angelicales que a menudo aparecían. Si esto es cierto, este es un comentario nomás, no era tan extraño para Eva que un ser angelical pudiera aparecer frente a ella antes de la maldición en una forma de una hermosa serpiente, porque la serpiente no era como la conocemos nosotros ahora. Después vino la maldición hacia ella. Así que no me puedo imaginar cómo habría sido. Hay mucha especulación al respecto, pero no vamos a especular. Eso es lo que no me gusta en cuanto a especular, porque especular no es la palabra de Dios, es lo que algunos piensan y creen.
Y aquí hay una especulación. Por ejemplo, tal vez, una especulación, Satanás sobrenaturalmente hizo que pareciera que la voz salía de la serpiente. O tal vez Satanás le dijo esto a Eva en sus pensamientos. Dos alternativas. Posiblemente. No lo sabemos. Y ahí está la pelea. ¿Fue así o fueron, hermano, especulaciones? Lo que Satanás dijo es más importante que cómo lo dijo. Ahí está el asunto. ¿Ya? Lo que Satanás dijo es más importante que cómo lo dijo. Y lo dijo de esta forma, no, es lo que dijo. Eso es lo más importante. Entonces Satanás tiene estrategias también. ¿Cuál fue su estrategia? Satanás trajo primeramente la tentación contra la mujer. ¿Cuál es la razón? Porque se dio cuenta que era más vulnerable a los ataques. ¿Por qué? ¿Quién fue quien recibió la orden de no comer del árbol, del fruto del bien y del mal? ¿Quién fue? Lo vimos el domingo pasado. Fue Adán. Eva todavía no había sido creada. Acuérdense de eso. ¿Ya? Entonces, aquí Satanás vio una vulnerabilidad en la mujer. Entonces, vemos aquí que prácticamente este fue un fracaso de parte de Adán, de no haber transmitido el mensaje correcto a su esposa. Y de alguna forma, posiblemente Satanás sabía de eso y atacó la parte más vulnerable. Identidad, astucia, estrategia. Satanás a menudo ataca el eslabón más débil de una cadena. Así que él atrapa a Adán tentando a Eva. Hermanos, y eso nosotros tenemos que tener cuidado nosotros también. Él sabe nuestra debilidad. Él nos conoce también, a cada uno de nosotros. Y tú sabes cuál es tu debilidad, particularmente. Yo sé la mía. No se las voy a decir. Pero ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una debilidad. Y ahí es donde Satanás sabe, y ahí es donde él te va a atacar. Así que cuídate, hermanos. Identidad, astucia, estrategia. Estamos gastando bastante tiempo aquí porque es importante. Tenemos un enemigo en común. Que lo único que quiere, Jesucristo dijo, vino a robar, matar y destruir. 3 cosas. Imagínate, este ser. ¿Y qué es lo que hace aquí cuando habla con la mujer en su estrategia? Él le hace una pregunta y él dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Miren, si ustedes escuchan, se acuerdan del mandamiento, el mandamiento era un mandamiento positivo porque Dios le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer. No tienes restricción. Dale, le dijo al hombre. Ese era un mandamiento positivo. Pero Satanás aquí, ¿qué está haciendo? Está tomando el mandamiento positivo y lo reformuló de una forma negativa y le dijo a la mujer, ¿Dios no te deja comer de todo árbol? ¿Se dan cuenta? Su astucia, su estrategia. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Eva? La mujer respondió a la serpiente y le dio muchos buenos antecedentes. Le dijo, del árbol, sí, del árbol. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis para que no muráis. La mujer respondió a la serpiente de una forma errónea también. Y su primer error fue que ella mantuvo una discusión con la serpiente. La serpiente con su astucia, con su estrategia, la atrapó de alguna forma. Y la mujer cae en ese juego y mantiene una discusión con la serpiente. Y ella dijo, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Había aquí prácticamente un conocimiento parcial. Porque ella no conoce no tiene toda la información. ¿Ya? No conocía bien el mandamiento de Dios. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan que había sido recibido este conocimiento de parte de Adán y Adán no lo transmitió de una forma correcta? Porque ella añadió algo a lo que Dios se supone había dicho y que en realidad no lo dijo. ¿Qué fue eso? Dijo, y ni le tocaréis.
está añadiendo algo aquí también. Añadió palabras. Dios no mencionó eso. ¿De dónde lo sacó? Y aquí hay otro problema, hermanos. Eso es lo que nosotros cometemos error cuando no tenemos la información correcta, cuando la información no está traspasada de forma fidedigna. Nosotros podemos de repente pensar de que podemos añadirle cosas a la palabra de Dios y ahí hay un error. Por eso es importante conocer la verdad, ¿o no? Claro que sí, porque nosotros podemos ver cuándo hay un error y cuándo alguien está añadiendo o cuándo alguien le está quitando la palabra de Dios. Entonces, es importante transmitir la información fidedigna. Entonces, Adán no explica bien y eso crea un lugar vulnerable prácticamente para que Satanás pueda atacar. Y aquí viene entonces la tentación. Ya, Satanás ya sentó una base aquí y ahora viene la tentación. ¿Qué hizo Satanás? Desafió directamente, hermanos, la palabra de Dios. La desafió en forma directa. ¿Con qué Dios os ha dicho? Con signo de pregunta, interrogación, como tú quieras llamarlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La primera tentación sembró una duda en la mente de la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de ningún árbol. No, si Dios dijo que podemos comer de todos. Pues, mandamiento positivo, lo transforma en algo negativo. Entonces aquí prácticamente Satanás es astuto, ¿no? ¿Están viendo su astucia? ¿Están viendo su estrategia? Entonces aquí, ¿qué hace Satanás? Sienta unas bases efectivas. Llamó a Eva a una discusión con él, a una conversación con él y plantó la semilla de la duda acerca de la palabra de Dios y expone a Eva a una comprensión prácticamente incompleta de ella. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener también. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás aquí plantando esa duda? Él ahora se va a enfocar o se va a trasladar a matar. Porque eso es lo que va a hacer. Va a matar con una contradicción pura y simple de lo que Dios dijo. No tiene otro motivo Satanás que robar, matar y destruir. Y aquí va a matar. Hermanos, Satanás no puede trabajar de forma efectiva. Solo puede trabajar de forma efectiva cuando ha establecido un punto de apoyo, una base. Nadie cae como Adán y Eva cayeron, o sea, de repente. No, es que de repente. No, hermanos, hay una astucia, hay una estrategia primero. Él siente una base, siembra una duda y ahí comienza a hacer su trabajo. No es que ellos cayeron de repente así, porque así no es. No, hermanos, no cayeron de repente. Se estableció una base. Es por eso, hermano, que nosotros estamos llamados, como dice Efesios 4:27, no dar lugar al diablo. No dar lugar al diablo. Mira, esto nos muestra lo notable que fue Jesús cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra, porque él pudo decir, en Juan 14:30, dijo, Satanás no tiene nada en mí. Imagínate. Satanás no tiene nada en mí. ¿Podemos decirlo eso nosotros? Porque Efesios 4:27 nos advierte no dar lugar al diablo. Entonces, hay una contradicción que usted le está diciendo aquí. No moriréis. Satanás quería prácticamente que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado, porque hay consecuencias, hermanos, y las consecuencias son terribles. Él está diciendo, oye, no va a pasar nada. No va a haber ninguna consecuencia. No moriréis. ¿Cuál es el desafío de Satanás aquí en contra de Eva? Era la duda de la bondad de Dios. Miren, varios desafíos, y se los voy a leer porque me encantó.
dice, el desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios. Si Dios le está mintiendo a ella, entonces, ¿cómo puede ser bueno? ¿Cuenta su astucia, su estrategia? El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la maldad del pecado. Si esta fruta es algo bueno para ella, ¿por qué Dios no quiere que ella la tenga? El hombre, Dios a nosotros nos dio raciocinio y Él está utilizando su astucia y su estrategia para que el hombre haga funcionar esta maquinita también. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. Su mentira principal para nosotros es: el pecado no es malo y Dios no es bueno. ¿Por qué tanta restricción? Hermano, Dios cuando nos dice no a algo es porque Él quiere protegernos, es una protección, no es una maldad de parte de Él. Hay un peligro si tú saltas la valla al otro lado, algo que te va a perjudicar quizás para toda la vida y quizás para toda la eternidad. Miren, hermanos, Satanás y la carne, dice la Biblia, presentan miles de razones para demostrar lo bueno que sería desobedecer el mandato de Dios. Pucha, y nosotros nos vemos cómo la gente se divierte en el pecado y las propagandas también como te muestran la diversión y todo ese tipo de cosas y la atracción que puede tener hacia nosotros. Me acuerdo en mis tiempos había harta anuncio de cigarrillo. Me gustaba el de Marlboro. El tipo pintoso y con su moto y toda esa cuestión. Y te muestra eso. Hoy día es prácticamente la cerveza y el trago y todo ese tipo de cosas, pero ¿y las consecuencias después de todo eso? El cáncer y todas esas cosas. Los hogares destruidos, las familias, la salud. Pero para nosotros la carne, que sería interesante, ¿no? Explorar ese campo. Satanás y la carne son nuestros amigos. El día de que él comieres, vuestros ojos serán abiertos, dice la Escritura. Entonces la tentación fue mucho más allá, hermanos, prácticamente de Satanás. Fue más poderosa. Porque, ¿saben por qué? Porque había verdad ahí también. Había una mezcla de verdad y mentira. Es cierto, hermano, que sus ojos fueron abiertos. Y eso se cumplió en Génesis 3:7, en ese versículo. Pero se abrieron prácticamente a su propio pecado y a su propia rebelión. Eso fue lo que pasó. ¿Saben? Para entender esta parte, escuchen esto, dice, es como si una persona sorda se le prometiera poder oír de nuevo, pero todo lo que podía oír eran gritos. ¿Te imaginas? Eso para que nosotros entendamos. Sí, tus ojos van a ser abiertos, pero se abrieron a tu pecado y a tu rebelión. Un sordo que quiere oír y de repente recibe la audición y lo único que escucha es ruido. ¿Es algo bueno para él? Horrible. Para que nosotros podamos entender un poquito más esto. Una mentira completa rara vez es eficaz en la tentación. Aquí había una mezcla entre verdad y mentira. Eso es lo que hizo Satanás. Combinó ambas cosas para que su tentación fuera efectiva. Y había una falsa promesa. ¿Cuál es la falsa promesa? Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta seducción sí que es poderosa para nosotros, hermanos. Esto nos hace el ego elevarnos hasta arriba. Porque eso fue la tentación del propio Satanás. Él cayó ahí. Ese fue su pecado. También. Y ahora quiere que el hombre cometa el mismo error. ¿Saben cuál es la relevancia contemporánea? Hay un movimiento muy conocido que se llama la Nueva Era, Deseos de ser Dios, sigue vigente hasta el día de hoy. Objetivo de muchas religiones que son no cristianas, incluido el mormonismo también, te enseña eso. Sin embargo, en nuestro deseo de ser dioses nos convertimos prácticamente en Satanás. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 14, 13 y 14, dice, hablando Satanás aquí, dice, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Ese es su deseo, esa fue su caída.
Y Él quiere exactamente lo mismo para nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta? Hoy día estamos plagados de eso. Querer ser dioses. Tentaciones modernas, mismas estrategias, diferentes formas. La estrategia de Satanás no ha cambiado hasta el día de hoy. Sigue exactamente igual. Le funcionó desde el principio, le sigue funcionando hasta el día de hoy. Vigilancia. No dar lugar al diablo. Por eso, hermano, el consejo, si no quieres caer o resbalarte, entonces no andes por caminos resbaladizos. No des lugar al diablo. Si tú tienes una debilidad y tú sabes cuál es, no te metas ahí. Óbviala. El pecado de Adán y Eva y la caída de la raza humana. ¿Se dan cuenta? Ya Satanás estableció las bases, puso la duda, sembró prácticamente ya tiene todo ahí en bandeja. ¿Ya? Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Bueno, aquí está la caída, hermano. Varias cositas. Primeramente hubo un deseo. ¿Se dan cuenta? Así que la mujer dice, vio. Se rindió ante la tentación, exactamente de la misma manera como Juan escribió en 1 de Juan 2:14. Ahí está el versículo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La primera cosa entra por la vista. Yo les dije, hermano, en un tiempo si tuviera que sufrir alguna discapacidad o algo que no tuviera, ojalá que no sea mi vista. Quítame el oído, no sé, la audición, el habla, alguna cosa así, pero no la vista. No me gustaría ser ciego, en realidad. Pero ahí está, imagínense, este órgano es el órgano que nunca se cansa de ver, mirar y observar. Y ahí entró, primeramente, la estrategia de Satanás, la caída por el deseo. Vio que era bueno para comer y agradable a los ojos. También hubo una desobediencia, tomó del fruto y comió. Voy a ir más rápido. Hubo una complicidad también aquí. Dio también a su marido y él comió. Y por último, ¿cuál fue un resultado de todo eso? De repente hubo una vergüenza, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Aquí en la complicidad, hermanos, ¿saben? Adán es el que tiene la responsabilidad de la caída del hombre, no Eva. Él fue el que introdujo la muerte en el orden creado. ¿Por qué? La Biblia dice en varios versículos, en Romanos 5, en 1 Corintios 15, en 1 Timoteo 2, que Eva fue engañada. Pero Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una fue engañada, el otro no. ¿Se dan cuenta los pasos de la caída? La complicidad, desobediencia y también prácticamente consecuencias inmediatas, hermanos. Prácticamente consecuencias inmediatas. ¿Cuáles fueron una de estas consecuencias? La Biblia dice, ojos fueron abiertos. Sí, en verdad, ¿sí o no? Claro. De repente, ¿qué vieron ellos? Vergüenza. Estaban desnudos. Reconocieron prácticamente, primeramente, su estado pecaminoso. Oye, ¿qué pasó con nosotros? Ahora las cosas ya no se ven como antes las veíamos. Nuestros ojos fueron abiertos, así como el sordo se le dio la audición, pero lo que escuchó fue puro grito. Y aquí, ¿qué está haciendo? Sus ojos fueron abiertos, pero ¿qué están mirando? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo pecado? ¿Están viendo muerte? ¿Están viendo algo totalmente distinto a lo que ellos prácticamente estaban acostumbrados? Vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, imagínate.
La pregunta es, ¿por qué se dieron cuenta de su desnudez? ¿Cuál era su vestimenta entonces? Bueno, aquí hay otra vez algunas cositas que se pueden mencionar. Por ejemplo, en el Salmo 104.2, como una referencia, no estoy diciendo que esto es tácitamente así, pero podemos decir, dice, el que se cubre de luz como de vestidura. En Mateo 7:17.2 habla de Jesús, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Puede sugerir que la luz pudo haber sido una prenda de vestir para los justos. Puede. Que ellos eran seres, como es el chiste, seres de luz. Chiste bombofica. Puede que sea su vestimenta y cuando entró el pecado y la desobediencia, se vieron ya no con esa vestidura. Y ahora simplemente, oye, mira cómo está, su desnudez. ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue el intento? Intento de cubrirse. Una solución humana prácticamente. ¿Qué es lo que hicieron? La Biblia dice, buscaron hojas de higuera en su propio intento de cubrirse ingenuamente. Como el hombre es ingenuo, se le ocurrió esto y se cubrieron de esta forma. Hicieron mantos con hojas de higuera. Eso nos habla, hermano, que todo intento de nosotros de cubrir nuestra pecaminosidad es prácticamente ridículo, es tonto, hermanos. Porque Dios lo ve todo, Él lo sabe todo. Pero fue algo totalmente ridículo. Cosieron hojas de higuera, se escondieron, se ocultaron de la presencia de Dios cuando Él los llamó. Y aquí está la pregunta, hermanos, de parte de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, dice la Biblia, al aire del día? Interesante que ese aire del día no era un aire del día de la mañana, dice que seguramente era un aire del día de la tarde antes que anocheciera, posiblemente en ese horario. Y cuando escucharon esta pregunta, ¿dónde estás? Porque el Dios quería venir hacia ellos, estar con ellos, eso era algo rutinario. Así era como Dios tenía comunión con ellos, con Adán y Eva, de una manera muy natural, cercana, íntima, hermanos. ¿Dónde estás? Prácticamente esta pregunta no es un interrogatorio de alguien que está ahí prácticamente para pegarte un palo en la cabeza por lo que tú hiciste, sino que prácticamente es un llamado de un padre amoroso. Hoy día Luis hablaba del amor de Dios. Y este es un grito, hermanos, de un padre amoroso que se dio cuenta de algo, de que su criatura había desobedecido, su criatura había pecado. Y que prácticamente Dios supo de inmediato de que un abismo se formó entre Él y el hombre. Un abismo, hermano, en el cual Él sabía que de alguna forma Él iba a tener que construir un puente para restablecer nuevamente en el futuro esa relación. Entonces, alguien escribió algo muy interesante. Dice, esa pregunta, ¿dónde estás?, estaba destinada a despertar la sensación de Adán de que estaba perdido. Porque nunca Dios le había hecho esta pregunta al hombre, pues si él bajaba siempre y estaba con él, y ahora de repente, ¿dónde estás?, para hacer reaccionar a Adán de su pecado. La otra pregunta pudo haber sido, estaba destinada a conducir a Adán a confesar su pecado, porque él ya se había dado cuenta de algo, que todo había cambiado. Y la pregunta estaba destinada a expresar el dolor de Dios por la condición perdida del hombre, porque si lo está llamando es porque no lo ve, está perdido, está escondido, está avergonzado. Y la pregunta estaba destinada a mostrar que Él busca al hombre perdido. Hermano, siempre Dios toma la iniciativa, siempre. Él es el que va en busca del hombre perdido, del hombre pecador. Le extiende la mano. El amor de Dios, la gracia de Dios. La pregunta estaba destinada a la responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios. Jaime, yo quiero que tú sepas cuál es tu condición y que tú eres responsable y que tienes que responderme a la pregunta, ¿dónde estás? ¿Se dan cuenta, hermanos? Todas estas cositas que podemos ver simplemente de una palabrita que nos hace pensar
del amor y la bondad de Dios? Este es el modo en Bartimeo. Así como Dios trató a Adán en su búsqueda, es exactamente la misma forma como te busca a ti y a mí. Exactamente, y busca al perdido. Es un modelo, hermano, que Él trae al hombre perdido de la humanidad caída desde siempre. Por ejemplo, Dios trae pacientemente, esperando la brisa del día. O sea, pacientemente. Un poquito a la darse para que tú te des cuenta de qué condición te encuentras. Estás perdido. Estás avergonzado. Te has ocultado. Dios trae con cuidado, viniendo antes de las tinieblas de la noche. O sea, Dios no deja que tú, no quiere que tú te pierdas. Él viene en el tiempo preciso. Si tú no conoces a Jesús hoy día, este es el día. Antes que pases de esta vida a la otra y la pases sin Dios. Entonces Él viene de esta forma, pacientemente, con cuidado. Dios los trae personalmente, dirigiéndose a Adán y Eva directamente, porque es un trato personal, hermanos. Es entre tú y Dios nomás. Es entre yo y Él. No es en forma colectiva, no es en forma universal. Hay una creencia hoy en día que se llaman los universalistas, que al final de cuentas dice que Dios al final va a salvar a todos nomás. Y no es así, hermano. Dios trata en forma individual. Contigo, conmigo. Y Dios los trae con verdad, mostrándonos nuestra condición. Hermano, eso es lo más importante que yo considero. Bueno, aquí nos marca esta parte. Si yo no reconozco mi condición delante de Dios, entonces el evangelio que yo he creído, no sé qué evangelio habría sido. Porque yo tengo que reconocer mi condición y mi necesidad delante de Dios. Perdido, condenado, extraviado, avergonzado. Podemos ponerle mucha cantidad de calificativos. Entonces, Dios confronta a Adán y Eva con su pecado. Versículos 10 al 12. Bueno, la confrontación. Primeramente dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué sentiste miedo? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? La presencia de Dios, dice Adán, le dio miedo al oír su voz y por eso él se esconde. El hombre, por su pecado, huye de la presencia de Dios. No quiere escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurre hoy en día con nosotros también. Muchas veces somos reacios a escuchar la voz de Dios y su palabra. Y nos escondemos de Él, huimos de Él. Adán sintió temor de Dios. Una pregunta. Dios le pregunta acerca de su desnudez ahora entonces. Es que tuve miedo, me vi desnudo y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo sabes tú que estabas desnudo? Le está dando una oportunidad, hermano Dios, a Adán de reconocer su condición, su mala situación, para arrepentirse. Le está dando la alternativa. Hombre, reconoce por qué estás en esa condición. Pero Adán no se confesó ni tampoco se arrepintió delante de Dios en ese momento. Entonces ahí vino también la confrontación. Dios entonces enfrentó el problema de forma directa. Y aquí vienen las excusas. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Excusas? ¿Cuál fue la excusa? ¿Lo escuché por ahí calladito? ¿Ah? Nadie lo quiere decir. Ningún hombre quiere dar esta excusa. Pero primeramente fue la excusa, tuve miedo por estar desnudo, pero una de las mayores excusas fue esta. Culpó a Eva. La mujer que me diste. Y ahí está su excusa. Esta excusa es totalmente incoherente, hermano. Perdón, coherente con la naturaleza humana. Si aquí estamos nosotros, siempre le echamos la culpa al otro. Pocos de nosotros estamos dispuestos a decir como David confesó, he pecado contra ti, Señor. No, aquí no, Adán se excusó. Entonces, la mujer que me diste. ¿Saben, hermano? Al decir Adán, la mujer que me diste como compañera, Adán culpa esencialmente a Dios del pecado, diciendo, es como si dijera, tú me diste esta mujer y ella es el problema. Adán no estaba contento por culpar a Eva,
él tenía que culpar a Dios también. La mujer que me diste, ¿pero quién me la dio? Tú me la diste, po. Estás culpando, haciendo un doble de culpa aquí, tratando de sacarse el pillo, como nosotros decimos. Indirectamente culpa a Dios al darle a Eva. Esta es la naturaleza del pecado, hermanos. Son ejemplos de negación. Rehúsa confesar abiertamente. No nos gusta confesar. No nos gusta. Queremos tapar. No, le damos un motivo, una excusa. No, que mira, pasó esto, tú no entiendes. No, si Dios dice, no, si yo lo entiendo. Yo estaba ahí cuando pasó todo esto. Yo lo vi. Así que negación, culpar a otros, evitar responsabilidad personal. Oportunidad perdida. Adán pudo arrepentirse, pero no lo hizo. Empezó a culpar a Eva y después culpó a Dios mismo prácticamente. Así somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Esas son las consecuencias, hermanos. La respuesta de Eva, la serpiente me engañó. ¿Tenía razón? Sí, la serpiente me engañó. ¿Cuál fue la acción? Comí del fruto prohibido. Me engañó y yo caí, comí del fruto prohibido. ¿Cuál fue la consecuencia? Ser engañado prácticamente, hermano, es pecado en sí mismo. Por eso, hermano, la necesidad de nosotros de conocer la verdad de Dios. Porque si tú conoces la verdad de Dios, no vas a ser engañado. En Romanos 1:25 dice, porque aquí está el intercambio de la verdad de Dios por la mentira. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que el engaño en sí es un pecado? ¿Y tú eres responsable? Porque no te interesa conocer la verdad de Dios. Recuerdo que hace muchos años atrás, no sé, alguien va a decir, cuando era joven, sí, esto fue un pensamiento que vino a mi mente. Yo nací en un hogar cristiano. Pero yo dije, Dios, yo no quiero ser engañado, yo quiero conocer la verdad. Ayúdame. Un buen deseo para un joven, supongo. Ya no digo que yo sé toda la verdad, pero sí puedo distinguir ciertas cosas de repente. Suena la campanita por aquí. Eso no dice Dios, eso no dice la palabra de Dios. Le está agregando la palabra de Dios, le está quitando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta entonces la importancia de ser engañado? También es pecado en sí mismo, porque tú cambias la verdad de Dios por la mentira. Esta es la última parte. La maldición y sus consecuencias. ¿Cuáles fueron las secuelas? Castigo físico, esta parte lo voy a pasar un poco más. Castigo físico, Dios condena a la serpiente que se arrastre sobre su vientre. Aparentemente no era así. Ya esto fue una consecuencia para pobre animal. Quizás como él se movilizaba en ese tiempo, pero ahora él iba a tener que arrastrarse y comer el polvo. Dice, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Uf, qué triste, ¿no? Por haber introducido Satanás en ella. Enemistad natural, hostilidad entre serpiente y humanidad. Hermano, de todos los animales que existen, este reptil es el que me causa más. No lo puedo ver, si se aparece por aquí, ni un problema, pero tocarlo, no, está ahí nomás. Puedo tocar cualquier otra cosa, esta rana he tocado, así que no hay problema. Pero este es el que me causa mayor aversión. ¿Ya? Causa eso. Y una derrota profetizada. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y tú solamente le vas a morder el talón, para hacerlo más en idioma actual. ¿Ya? Profecía, hermano, aquí prácticamente en esta última parte, la simiente de la mujer herirá la cabeza. Esto se cumple en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Dios pronunció o anunció que Satanás va a herir a Jesús, pero solamente en el talón. Pero Jesús lo va a aplastar en la cabeza.
En esta profecía dice también se da el primer indicio del nacimiento virginal, declarando que el Mesías, el libertador, sería la simiente de la mujer, no del hombre. ¿Ya? Y esto es muy importante, hermano, esta declaración de parte de Dios, la tercera, porque aquí se da el protoevangelio. Esa palabra la escuché hace mucho tiempo y claro, significa el primer anuncio, hermano. El primer anuncio del evangelio está aquí, en esta declaración, de parte de Dios sobre la serpiente. Primer anuncio, primer sermón evangélico en la Biblia, hermano. Aquí está. Este es el evangelio. Alguien va a venir, va a derrotar a Satanás y va a rescatar de vuelta lo que se había perdido aquí en el Edén por causa del pecado. Una profecía mesiánica, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza, lo va a derrotar para siempre. Ya lo hizo, porque esto es un hecho que ya fue consumado. Hay un nacimiento virginal, primera indicación del origen del Mesías. ¿Se dan cuenta? En un solo pasaje, en una sola línea, quizás se extraen todas estas cositas. Y hay un plan divino aquí también. Dios ya contemplaba la redención desde la caída. El primer anuncio del Evangelio. La maldición sobre la mujer, dolor multiplicado, sufrimiento en el parto y con los hijos. Yo no, mi señora nunca pudo tener un parto normal. Pura cesárea, ¿no? Así que ella no ha experimentado eso. No sé ustedes aquí, hermanas, cómo será ese dolor, no tengo idea. ¿Alguien? Terrible, terrible. ¿Se cumple o no? Sí, se cumple. ¿Ya? No voy a entrar en muchas cosas aquí, hermano, porque por el tiempo nomás, porque como vieron, el tema es muy largo. Aquí el hermano Mark se lo va a explicar los días jueves, más adelante en la clase del Génesis. Deseo conflictivo. Era aquí una tensión entre deseo y sumisión al marido, hermano. Este es medio complicado aquí, no me quería meter en este tema, pero... Dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será sobre tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí me voy a meter en un problema. Porque esta palabra, tu deseo, será para tu marido, se enseñoreará de ti. La idea es contrastar, dice, el deseo de la mujer y la autoridad del marido sobre ella. Aquí hay conflicto. Y esto habla del desafío, dice, inherente al adoptar el papel del marido como jefe del hogar y la familia. La mujer no se quiere someter a eso. No. Por eso la Biblia dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Hónrenlos. Obedézcanlos. Porque hay un conflicto ahí. Y esto viene desde el pecado de Génesis 3. Y a nosotros los hombres nos da la instrucción de amar a vuestras esposas. Seguramente estas son cosas que no son inherentes en nosotros después de la caída. Nosotros tenemos la obligación de amarla, pero ellas de someterse y no usurpar el lugar que Dios le ha dado al marido en preeminencia. En el hogar y en cualquier otra parte, en la iglesia, en lo que sea. Entonces aquí prácticamente hay una lucha de roles, hermanos. Hay una lucha de roles aquí. Y esto se estableció antes de la caída. Dios le dio preeminencia al hombre. ¿Ya? Por eso él dijo, el hombre fue creado primero y no es bueno que el hombre esté solo. Y de la costilla de Jehová tomó Dios del hombre y formó a Eva. Entonces ahora, bajo la maldición de Eva, hace mucho más difícil que de ella someterse y acoplarse con la institución de Dios de la supremacía masculina en el hogar. Ya no voy a decir más. Menos mal que no está mi señora acá. Ahí está la lucha de roles, hermano, la dificultad para aceptar el orden establecido. Lo vas a ver ya. Quedó grabado. Vamos a hacer rápido. La maldición del hombre. El hombre también, que maldijo, la tierra maldita producirá espinos y cardos. Trabajo doloroso, con sudor comerás. Esta es la parte de la Biblia que, por eso los comunistas son ateos, hermano, aquí, porque la Biblia dice que vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Es un chiste que acabo de escuchar. Por eso son ateos.
Muerte física, polvo eres y en polvo volverás. Consecuencias universales, hermano, el pecado no solo trajo la muerte y la consecuencia del ser humano, sino que trajo efectos para toda la humanidad y toda la creación también. Me acuerdo que Mark mostró un bonito paisaje el domingo pasado de un lugar hermoso. ¿Se acuerdan? Precioso, un campo ahí con montañas, pradera y todo ese tipo de cosas. Para nosotros eso es hermoso, pero eso es una foto de una creación ya rota, ya caída. Entonces, ¿te imaginas cómo habría sido al principio? ¿Te imaginas si yo solo abro aquí la cortina y veo para allá los volcanes y el lago? ¡Qué hermoso! Pero esto está roto, está caído por la consecuencia del pecado y aún así es hermoso. Entonces, imagínate cómo había sido al principio. Todas estas consecuencias. ¿Qué podemos decir? Mire lo que causó el pecado. El pecado entró en el mundo. La muerte llegó a toda la humanidad. La muerte reinó sobre el hombre y la creación. Todos los hombres fueron condenados. Todos los hombres fueron constituidos pecadores. Y ahí están todos los versículos que les estoy mostrando, que corroboran las consecuencias del pecado. Horrible. Y a pesar, hermano, de que la sentencia de Dios en contra de Cristo también tuvo que sufrirlas al tomar cuerpo humano. Tuvo que pasar por todas esas condiciones también. Miren, dijo, producirá cardos y espinos. ¿Cuál fue la corona que le pusieron a Jesús? Una corona de espinas. Él sufrió la maldición del pecado aún en esa burla. Sudor de sangre. Sufrió el sudor de la maldición. Con el sudor vas a tener que trabajar, sí. Más encima dice que su sudor fueron como gotas de sangre. También sufrió la consecuencia de la maldición de lo creado. Hombre de dolores. También la Biblia dice que él experimentó el dolor de la humanidad. Por eso él dice, yo te entiendo, yo pasé por todas esas cosas, por todas esas tentaciones, por todos esos dolores. Yo sé, recurre a mí, yo te entiendo. Y también la muerte redentora, gustó la muerte para salvarnos, porque el hombre al principio murió y aquí Jesús también muere, gusta esa muerte, pero con una condición. ¿Cuál es? Para salvarnos, para redimirnos, hermanos. ¿Saben una cosa? El hombre redimido tiene mucho más valor que un hombre inocente. De la inocencia del Génesis. Porque aquí hay algo. Dios tuvo que tomar forma humana en la persona de Jesús para venir a este mundo, identificarse con nosotros y después ofrendar una vida perfecta para que nosotros podamos ser redimidos, salvados. ¿Te das cuenta el valor? El valor de un hombre redimido. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Y por último, la provisión divina de parte de Dios. Un sacrificio necesario. Un animal tuvo que morir para cubrir la desnudez de un hombre. Y eso nos muestra que la figura de Jesús también. Túnicas de pieles. Dios mismo los vistió. Ellos se hicieron hojas de ¿cuántos? ¿De higo? ¿No hay parra? No. Dios dijo, tu vestidura no te sirve. Yo te voy a cubrir. Un animal murió en ese momento, hermano, para cubrir la desnudez de otro. Es una figura de Jesús. Dios mismo los vistió, les puso sus túnicas. Y por último es un símbolo de la salvación, prefigura la justicia de Cristo, la vestimenta de Cristo que Él te da cuando tú reconoces tu condición y te arrepientes y vas a Dios. Y Él hace todo esto por ti, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su gracia, cuántas cosas. Y la última parte, esto no vamos a tomar mucho tiempo, una expulsión. Dios lo sacó del huerto de Edén, evita vida eterna en el pecado. Hermanos, esto es una protección, más prácticamente que un castigo, el sacarlo del huerto. ¿Te imaginas un hombre comiendo de ese árbol y viviendo en pecado toda una eternidad? ¡Qué horrible! Querubines y espada encendida protegiendo el árbol de la vida. Un guardián ahí.
Vamos a entrar en el tema de los querubines. Y por último, un nuevo comienzo, realidad, para labrar la tierra de la que fue tomado. Y aquí nos encontramos hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta la obra de Dios y el pecado del hombre? La condición en la que nos encontramos hoy en día, el sufrimiento, la maldad. Y la Biblia dice que todo esto va a ir en aumento. Entonces, hermano, consideremos capítulo 3 de Génesis y el archienemigo que tenemos, que solo quiere robar, matar y destruir.